Bienvenidos de vuelta. Hoy es jueves 8 de mayo y ya tuvimos el breakout en general de muchas altcoins. Ya tuvimos breakout primero de Bitcoin, fue lo que estuvimos viendo hace unas semanas y era muy probable ver el breakout de Ethereum también y lo acabamos de tener hoy mismo. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de Ethereum porque es una de las últimas compras que estuve realizando adentro de la academia. Siempre estoy anunciando puntos de compra y puntos de venta. El punto de compra de Ethereum fue específicamente en los 1550, también durante esta etapa en general, antes de la caída, pero principalmente en este soporte. ¿Por qué era importante este soporte? Porque era un mínimo anterior, pero también es muy interesante. Se repitió algo similar al ciclo anterior, que es lo que quería mencionar, y no solo en cuanto a sentimiento, porque en sentimiento también vimos lo mismo que sucede siempre con Ethereum, que es que todas las personas mencionan que Ethereum está muerto. Claramente no lo está, estaba económico. Y ahora se está levantando y ya tuvo el breakout. Lo que quiero mencionar, muy similar al ciclo anterior, es que Ethereum también había hecho un patrón que, eso sí, honestamente no consideré que se iba a repetir por un momento, pero se terminó repitiendo y por eso este era un punto de compra probable. Y es el hecho de que Ethereum está atrasado en general a Bitcoin. Como saben, ahora Bitcoin ya está, en el rango. Definitivamente la primera señal fue de Bitcoin romper este retroceso. Una vez rompiendo el retroceso, era muy probable retomar el rango. Y una vez retomando el rango, era muy probable ir a visitar el máximo anterior, que son los 108. Ahora estamos en 101,000 para Bitcoin. Y mientras eso sucedía, Ethereum estaba simplemente atrasado, pero ya no lo está. Ahora ya tuvo el breakout. Si Bitcoin ha hecho todo esto, es muy probable que Ethereum también, y de hecho también muy probable que supere sus máximos históricos cerca de los 5,000. Es por eso que en la etapa final vemos altcoins y Ethereum, siendo la altcoin principal de todo el mercado de cripto, también haga movimientos similares, pero también va a ser la toma de ganancias muy distinta a la de Bitcoin, porque sí es muy probable que Bitcoin haga el máximo histórico del mercado alcista primero y al final lo haga Ethereum y muchas otras altcoins. Hemos mencionado acá que hay excepciones, por eso cada altcoin debe ser manejada de manera distinta, porque probablemente Ripple va a ser de las primeras en hacer máximos, puesto que está más cerca de sus máximos. De hecho, las tomas de ganancias las tengo en espera. Obviamente van a ser en puntos de salida distintos, no únicamente un solo punto, pero el caso de Ethereum también los posee. Y esto lo hemos mencionado en otros videos debido a sus máximos mayores que va generando en todo ciclo. Lo interesante de Ethereum es que el patrón, que de hecho lo mencionamos acá hace un tiempo también, simplemente fue diferente en tiempo, pero fue el mismo en el hecho de que había creado una tendencia alcista, generó un fake out y después cayó debajo de esa tendencia alcista en esa etapa tuvimos recesión corta, que fue la pandemia, y ese fue el fondo, que también fue un mínimo mayor leve, pero muy leve, al fondo del mercado bajista. Como ven, en la pandemia generó un wick, que aún así se podría considerar un doble piso, fue mínimo mayor a este. Y esta vez también hicimos algo similar, que fue en el mercado bajista, creamos una tendencia alcista. Estas líneas azules es esta etapa, con su fake out al alza que duró bastante tiempo. Eso sí, aún así tuvimos una caída por debajo, generando también un mínimo mayor al del mercado bajista. Y bueno, ahora se está repitiendo la historia en esta etapa, cuando Ethereum marcó ese fondo, que en esta vez fue por la pandemia, una corta recesión, esta vez por los aranceles, las tarifas, todo esto. De igual manera, un miedo en general recesionario que trajo el mercado a máximo miedo durante pocos días. Fueron los mejores puntos de compra en general para muchos activos, incluyendo obviamente Ethereum, muchas altcoins que hoy están subiendo. Las primeras señales claramente fueron Bitcoin, pero ahora se están replicando en altcoins y claramente es importante ver a Ethereum hacerlo, porque el mercado en general no va únicamente seguir creciendo si Ethereum, la altcoin principal, no lo hace. Simplemente está atrasada, pero ya tuvo la señal más importante, que es el breakout de esta etapa. Todo esto lo menciono porque claramente son señales de sostener, no son señales de compra. Estamos ahora girando a avaricia y de hecho hasta Donald Trump mencionó hoy que vayan a comprar acciones.
Obviamente, si el presidente de Estados Unidos está mencionando que vayan a comprar acciones, significa que estamos tal vez un poco ya sobreextendidos. Eso no significa que vamos ahora a tener una caída enorme. Simplemente es muy probable ahora un retroceso, ya que el mercado se está sobreextendiendo un poco, dependiendo de lo que se esté buscando. Hay unas que todavía están en soportes. Ethereum está ahora recuperando el soporte anterior, superando una resistencia, y es muy probable que tenga una validación en esta etapa antes de ahora sí definitivamente recuperar el rango anterior, como Bitcoin lo hizo. Ethereum probablemente va a recuperar este rango. Si desean operar cripto, actualmente utilizo Bybit, casa de cambio bastante segura, años en el mercado, sobrevive incluso hackeos manteniendo los fondos de sus clientes seguros. Algunas personas consideran que utilizar una casa de cambio que nunca ha sido hackeada más bien es buena señal. Es mejor señal utilizar una casa de cambio que, aunque claramente va a recibir ataques de hackeadores, sobrevive y logra defenderse, y los fondos de los clientes no se ven afectados, puesto que eventualmente los hackers van a siempre atacar diferentes casas de cambio grandes, incluso Binance. Pero es importante también verificar que las casas de cambio, aunque van a ser atacadas, no se van a ver afectadas realmente y los fondos de los clientes se mantienen seguros. Entonces, los beneficios que ofrece Bybit, aparte de seguridad, es el hecho de que también se puede obtener hasta 30,000 USDT, o sea, en Tether equivalente a dólares, pero en stablecoins, dependiendo del monto del depósito con el que se abra la cuenta. Se puede ir subiendo de niveles. También operando con el volumen de trading se va creciendo en beneficios. La tarjeta Mastercard de Bybit también se puede utilizar para compras en el día a día, utilizando cripto, utilizando Tether. Les dejo el enlace a Bybit abajo por si desean utilizar. Entonces, claramente estamos recuperando la tendencia alcista y claramente el sentimiento poco a poco va a girar a avaricia. En algún momento vamos a estar otra vez en estas resistencias, que fueron incluso en avaricia cerca del 90, 93. En el ciclo anterior estuvimos varias veces tocando esos puntos. Este ciclo hemos llegado unas 2 veces en donde hemos sido rechazados. Algunas altcoins retroceden más, otras en general, como ejemplos de las que han mantenido más fuerza y utilidad, como Ripple, como Cardano, Ondo, CRV, Sui, entre otras, se han mantenido arriba o creado soportes arriba. Ahora, la rotación que probablemente empecemos a ver cuando ya Bitcoin esté en puntos cerca de sus topes para este ciclo, que como hemos mencionado acá, históricamente tampoco es que queda mucho tiempo, pero interesantemente quedan muchas ganancias. Simplemente no es tanto tiempo, porque cuando el precio se hace parabólico, como estas maneras, el tiempo es poco, pero las ganancias son rápidas. Es una burbuja, existe FOMO, existe avaricia, y no vamos a tener un movimiento como estos. Esto fue el primer ciclo, como la línea azul, pero muy probablemente vamos a tener 1 o 2 impulsos más. Lo importante es ver el tiempo. El ciclo del 2021 fue un doble techo que sí dio hasta como 1 año para llegar a esas resistencias y tomar ganancias. El ciclo del 2017 sí fue más como un clímax, más parabólico, pues en la línea roja. Y este ciclo ha sido una mezcla de ambos últimos 2 ciclos. Entonces, claramente, si nos estamos acercando a agosto, septiembre, es muy probable ahí que ya vamos a requerir estar tomando ganancias. Obviamente lo más importante va a ser ver acción del precio, porque cada altcoin tiene su zona de toma de ganancias. Cada cripto también, Bitcoin mismo, he mencionado acá cuáles son las expectativas que tengo. Pero requiere ser analizado cada semana, cada día y cada mes, puesto que la acción del precio puede cambiar. Pero por el momento estamos saliendo de esos fondos, rebotando de la línea de tendencia. Muy probablemente vamos a crear un tercer ángulo de ataque. Este fue el primero, ese es el segundo, y nos estamos convirtiendo más parabólicos. En algún momento vamos a hacer uno tercero, que va a ser más rápido, que es donde va a entrar la mayoría de dinero, retail, final, y es ahí donde se requiere tomar la mayor cantidad de ganancias. Algo muy similar creo que vamos a ver con la bolsa. Estábamos mencionando que igual tiene su tendencia, que fue una validación del máximo histórico anterior. Esta zona junto con la línea de tendencia, podríamos estar creando un tercer ángulo de ataque, retomar este o utilizar este como resistencia, pero de igual manera una tendencia alcista a esas zonas. Pero definitivamente ya hemos recuperado la mitad del camino de la última caída debido a los aranceles. Esto cada vez se asemeja más a un V-shaped recovery. Ayer fue la reunión de la Reserva Federal para establecer
las tasas de interés. Lo estuvimos mencionando en el video de ayer, que básicamente las tasas de interés iban a quedar igual, pero había que prestar atención a lo que mencionaba Jerome Powell después de eso, porque podría hablar en general, decir algo que generaría volatilidad en el mercado. No mencionó quantitative easing. Bueno, sí se mencionó, pero no es como que estamos en eso aún. Quantitative tightening aún continúa, pero no tuvimos malas noticias. Realmente mencionó lo que siempre menciona. Va a esperar datos de inflación, de desempleo, y no realmente hemos visto cambios en general en esos aspectos. Más bien, inflación ha estado cayendo y la siguiente semana tenemos datos de inflación que espero que de hecho sigan cayendo. Entonces, el mercado no ha tenido nuevas malas noticias después de los aranceles y eso favorece una recuperación. Más bien se han estado resolviendo esas malas noticias antiguas. Por eso los mejores puntos de compra son encontrados en análisis técnico y también cuando se combina con mayor miedo. Y mencionábamos que veníamos saliendo de las mayores etapas de miedo comparadas a las de la pandemia. Entonces ahora es la recuperación y muy probablemente recuperación en nube. La siguiente semana, como menciono, el 13 de mayo tenemos CPI, que es datos de inflación. Jerome Powell estuvo mencionando ayer que quiere esperar estos datos, pero ya sabemos que estos datos han estado cayendo en los últimos meses. Entonces muy probablemente para el siguiente reporte CPI, esto también se va a mantener bajo. Y claramente lo que queremos ver es VIX seguir cayendo, y eso ha estado haciendo. La mayoría de personas esperan esa seguridad, que se acabe la incertidumbre, pero más bien cuando se acaba la incertidumbre y ahora que Trump está mencionando que vayan a comprar acciones, claramente vamos a tener un retroceso en algún momento. Aún así, se mantendría la tendencia alcista y se confirmaría una vez que VIX esté abajo de 20. En el corto plazo, obviamente podemos encontrar resistencias. Bitcoin va a topar con resistencia en los 102,000. Y ese es posiblemente el otro retroceso que podríamos estar viendo. Ya validamos la línea media de las bandas de Bollinger cerca, similar a como fue en esta etapa también, apenas levemente tocándola. Entonces ese fue el primer soporte que encontró Bitcoin. Y si es similar a esta etapa anterior, no vamos a tocar entonces la línea promedio de 200 periodos como soporte. Podríamos dejarla atrás y en algún momento, cuando lleguemos a tocarla, podría ser muchísimo después. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por ahora creo que es más importante ver la banda media de las bandas de Bollinger, la línea anaranjada. Similar a la vez anterior, que también fueron buenos puntos de compra cuando la dominancia de Tether empezó a romper esta línea de tendencia alcista. Fue una caída rápida. Validamos la línea media de las bandas de Bollinger, justo como lo que acabamos de hacer hace 2 días. Caímos al extremo inferior de las bandas de Bollinger para después rebotar a tocar el otro extremo. Entonces no se extrañen si vemos un patrón repetirse. Aún así sería continuación de esta tendencia bajista para la dominancia de Tether, que eso significa tendencia alcista para cripto en general, o sea, stablecoins, en este caso Tether, moviéndose nuevamente a diferentes criptos, obviamente Bitcoin y altcoins también. Pueden aprender trading conmigo en proplantrading.com. Les dejo ese enlace abajo, sesiones en vivo, mis señales compra y venta, curso paso a paso, acceso de por vida. Les dejo el enlace por si desean ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.